atención, guardar silencio, porque voy a presentarles al siguiente expositor, una conferencia también interesante. Creo que vale la pena entender dónde está el riesgo entre la diabetes y el ser mexicano o mexicana. Es un invitado que vino de manera especial aquí a Radio Mujer, es colaborador del programa de Luisa Ortega de Nutrición y Vida, pero está aquí en el elenco como invitado especial y por eso mismo también pido un fuerte aplauso para recibir en este escenario al doctor Eduardo Márquez, médico endocrinólogo, director del Instituto Jalisciense de Metabolismo aquí en Guadalajara. Bienvenido, doctor, a su escenario, bienvenido. Uno de los autores de letras mexicanas más importantes de todos los tiempos, el maestro Juan Rulfo, en uno de sus cuentos cumbre, Juan Rulfo expresa esta escena, ¿sí? Uno de los cuentos más maravillosos de la literatura en español. Describe cómo un amoroso padre carga sobre sus hombros a un hijo que realmente no le ha resuelto la expectativa que tenía como padre y está enfermo. Busca el pueblo de Tonaya, un pueblo que él ha recorrido muchas veces por el camino que el padre ha recorrido muchas veces, y el hijo, en una posición privilegiada, puede observar a lo lejos dónde está Tonaya. El papá, cansado, le está preguntando durante todo el cuento: ¿qué tan lejos estamos? ¿Ya alcanzas a divisar algún rasgo que nos haga definir que estamos cerca de llegar a Tonaya, donde está el médico que te va a salvar? Y pueden ver aquí como en el inicio de este cuento, el hijo le dice: ¿sabes qué? No veo nada. Sí, todavía no alcanzo a divisar el letrero que dice Tonaya. El padre, que ha recorrido ese camino muchas veces, que conoce los árboles, las piedras, los olores, la vegetación de Tonaya, y que, observador como todos los buenos padres, dice: pobre de ti. Sí, él se da cuenta que está cerca de Tonaya, pero espera ver enfrente el letrero: pobre de ti, creo que no hay mucho que hacer. Muchas gracias a Radio Mujer, muchas gracias a Promomedios, a Gloria, a Luisa, a Sonia por esta invitación. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema fundamental, el tema de la diabetes. Damos una hacia atrás, por favor, hacia atrás, hacia el otro lado, otra más, creo que le está dando hacia adelante, no, hacia atrás, exacto, una más. Exacto. El dulce riesgo de vivir en México y estar vinculado de manera directa con la diabetes. Ustedes lo saben, esto es de dominio público, la diabetes es la principal causa de muerte en México. 72,000 fallecimientos en el 2010, 80,000 en el 2011 y cerca de 120,000 fallecimientos en México en el 2014 se debieron a esta entidad. Hacia adelante, por favor, una más. Una más, por favor. No solamente es este incremento en la mortalidad de la diabetes, sino que existe una vinculación directa entre un fenómeno que es totalmente prevenible y esta mortalidad. El 80% de las muertes vinculadas a diabetes tienen como su origen el sobrepeso y la obesidad. Esta epidemia con la que convivimos todos los días se vincula directamente con muerte. Pasamos a la siguiente, por favor. Y no solamente es que ocurra esto y que tengamos definido que está ocurriendo un aumento en la tasa de mortalidad y de presencia de obesidad, sino que cuando nosotros revisamos ¿qué hemos logrado hacer para detener esto que es tan evidente? Nos damos cuenta que la tasa de pacientes que viven hoy con diabetes se va incrementando de manera dramática prácticamente en todos los grupos de edad. Nos preocupa mucho, los que nos dedicamos a esto,
precisamente el grupo etario, el grupo de edad que está en los 20 años y los 29, que era un grupo que hace 30 años no padecía diabetes. Y hoy tristemente estamos diagnosticando diabetes en niños de menos de 10 años. Diabetes del adulto, diabetes vinculada con la obesidad, en un grupo donde no debería existir bajo ninguna circunstancia. Y además podemos ver que la tasa más alta de personas que viven con diabetes se da en los estratos de edad donde se sostiene el país. El grupo económicamente activo se está enfermando cada vez más de diabetes. Pasamos a la siguiente, y no solo esto, no es solamente que se enferme, ¿sí? Al momento del diagnóstico pueden ver cómo hasta el 40% de las personas, que algunos como ustedes fueron a hacerse una prueba, que no sabían que vivían con diabetes, se dan cuenta que padecen esta enfermedad. En ese momento, cerca del 40% de las personas ya tienen una complicación. Esto es realmente dramático, lo que quiere decir que quien se hace un diagnóstico tardío seguramente albergará alguna complicación severa. Y dentro de estas complicaciones pueden ser aquellas que se relacionan con incapacidad. Y si trasladamos esto a la gráfica que les mostraba hace un momento, se dan cuenta que estamos hablando que un porcentaje muy alto de las personas que sostienen este país pueden estar incapacitadas por diabetes. ¿Cómo va a ser viable este país si un porcentaje cercano al 40% no puede dar toda su capacidad en sus actividades cotidianas? Muy importante hacer más lecturas de esta gráfica. Al momento del diagnóstico, hoy sabemos que por cada persona que se conoce diabética, hay una persona que vive con diabetes y no lo sabe. En la última encuesta nacional de enfermedades crónicas, en Salud 2012, la tasa estimada para diabetes en México andaba cerca del 9%, 8% según la región. Esto era a través de una encuesta. Se preguntaba en casa por casa quién vivía con esta entidad. Sin embargo, en esta encuesta hubo una modalidad. Se fue y se les tomaron muestras a ciertos pacientes. Al momento de hacer las pruebas, se dieron cuenta de lo que les acabo de mencionar. El doble, es decir, otro 8%, tenía diabetes y no lo sabía. Eso es muy, muy, muy importante. Les mencionaba un porcentaje por demás alto de estos encuestados ya tenía por lo menos una complicación. Pero todavía más triste, de los que viven con diabetes, solamente en nuestro país se controla, a datos de la última encuesta, alrededor del 25%. Es decir, no solamente saber que se vive con esta entidad, sino tenerla en control. 1 de cada 4 tiene las metas de control de glucosa. Es realmente algo dramático. Ustedes dirán, bueno, según la especialidad que venga a pararse en los micrófonos, pues nos va a decir que la enfermedad que trata es la más importante. Seguramente así será. Lo que yo les traigo aquí es lo que dice la evidencia y lo que dicen los números. En los últimos años, la escalada de mortalidad con las 3 principales causas de muerte en México ha tenido este comportamiento. En la parte baja y converte pueden ver la mortalidad relacionada con hipertensión arterial. Ha ido increciendo, pero de manera paulatina, muy pausada. Después tenemos las enfermedades por muerte cardiovascular en México. Pueden ver que también ha incrementado de manera muy importante, pero nada comparado con el incremento en rojo de las muertes causadas por complicaciones derivadas de la diabetes. El problema número 1 de salud pública en México en este momento está vinculado con esta entidad de mal manejo metabólico de los carbohidratos. Pasamos a la siguiente. Les decía, la diabetes no solamente tiene implicaciones a nivel de salud individual. Veíamos las implicaciones que tiene a nivel social y en la macroeconomía, como ahora llaman los economistas,
el impacto que va a tener a nivel país. Pero en la economía, en la microeconomía, en la economía de las casas, esto también tiene un impacto fundamental. Y quiero justificar prácticamente toda mi plática, y yo diría que hasta todo el evento, con esta diapositiva. ¿Qué ocurre si una persona se plantea verse en el espejo, y el resto de la charla va a tener esta relación, esta imagen, esta situación de reflexión en el más puro sentido semántico? Si de repente volteamos y nos vemos al espejo y hacemos un análisis de lo que está ocurriendo de frente, detrás y en nuestro entorno. En esta gráfica hacemos un comparativo de los gastos que tiene una persona que vive con prediabetes, vamos a hablar adelante qué es la prediabetes, que tiene obesidad y que a los 45 años se vio en el espejo y dijo, voy a hacer un ajuste y voy a tratar de evitar que esta prediabetes siga su camino y me lleve a diabetes. El gasto que hace este sujeto para tratar de evitar la progresión a diabetes en 30 años, a partir de este diagnóstico, es de 92,000 pesos, en 30 años. Sin embargo, si este prediabético no cambia los hábitos, a la misma edad se vio en el espejo y dijo, mejor me volteo, ¿sí? No quiero darme cuenta de qué está pasando, ¿sí? No quiero ponerme a dieta, ¿sí? No quiero estarme revisando, y este sujeto obviamente progresa a diabetes. Los gastos en el mismo tiempo ascienden a 1,976,000 pesos con un cálculo del año 2013. Entonces, creo que el impacto, insisto, rebasa solamente los temas de salud. Pasamos a la siguiente, por favor. Si quieren verlo de otra manera, ustedes dirán, ¿vale la pena, merece la pena ponerme en un régimen nutricional distinto al que estoy haciendo? Pues vamos a ver, hablando de muerte, la relación que tiene la obesidad y el sobrepeso con respecto a las principales causas de muerte. ¿Qué tanto tiene la culpa el peso? Con lo siguiente. Con cáncer, el 14% de las muertes por cáncer están relacionadas con el sobrepeso. Por ejemplo, con enfermedades cerebrovasculares el 20%, los hipertensos el 49%, pero los diabéticos que se mueren tienen como principal culpable al sobrepeso en un 73%, ¿sí? Es decir, la obesidad y la diabetes están unidos desde su génesis, desde su inicio. Pasamos a la siguiente. Luisa nos habló muy ampliamente de esto. El entorno, lo que está afuera, ¿tendrá la culpa de estos datos? Un simple dato, ¿sí? Cuando nosotros vemos los litros por persona de consumo de refresco por país en el 2012, pueden ver que un mexicano promedio consume 119 litros de refresco endulzado con azúcar todos los días. Obviamente este tiene una relación directa con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Dirán, bueno, pues entonces es el entorno y la manera en que comemos, que nos ejercitamos, la manera en que tomamos algunos medicamentos, que tenemos desórdenes alimentarios, los culpables de esta epidemia. Pues sí y no. Vamos a hablar de qué parte de lo que está adentro tiene relación con esta epidemia de obesidad. Vamos a hablar de la genética, de qué estamos hechos los mexicanos, que era el tema por el cual me invitaron a estar aquí. Nosotros decimos que somos una raza mestiza, tenemos una mixtura de genes, múltiples genes nos hacen esto que denominamos mexicanos. Sin embargo, al hacer un recuento puntual de qué parte de nosotros está dada por herencia mesoamericana y qué parte por los genes europeos, pueden ver que prácticamente el 70% de los genes en la población promedio en México está vinculada con los genes de mesoamericanos, de indoamericanos. Esto es importante y tiene que ver con el tema de la charla, verán que sí, solamente el 30% de nuestros genes son europeos.
La situación política, geográfica, histórica de nuestro país dio una condición particular y particularmente interesante para la ciencia. En el norte del país, en la frontera, existía una población que por cuestiones culturales se resistió durante muchos siglos a mezclarse con el resto del entorno, los indios Pima. Los indios Pima no se mezclaban, no se casaban con nadie que no fuera de su comunidad y vivieron durante mucho tiempo aislados. Pero resulta que este aislamiento les hizo tener una venda y no se dieron cuenta que su comunidad quedó dividida por la frontera en Estados Unidos y México. Entonces una parte de los indios Pima quedaron en Estados Unidos y otra parte quedó en México. Resulta que al final, en el siglo XX, los indios Pima ya no pueden quedarse aislados y empiezan a mezclarse con su entorno. Esto resultó un fenómeno de alto interés para la comunidad científica, porque entonces pudo ver cuál era el impacto que tenía la cultura y la condición socioeconómica en una raza pura, llamémosle así. Y verán lo siguiente, en esta población de los indios Pima hay diferencias muy importantes, por lo menos había diferencias muy importantes en el siglo XX. Los indios Pima americanos eran obesos y los indios Pima mexicanos eran delgados, en un porcentaje muy importante tenían desnutrición. Los indios Pima americanos tenían niveles muy altos de colesterol y los mexicanos no. Hicieron un estudio para ver qué ocurría en las dos poblaciones cuando hacíamos un análisis relacionando los genes, la herencia de las madres en este caso, con estos indios, independientemente de qué lado estuvieran. Pueden ver cuál es el porcentaje de diabéticos diabéticos adultos que no tenían antecedentes maternos de diabetes. Después, los que tenían antecedentes de madres con prediabetes, pueden ver cómo sube. Pero cuando hay una madre que tiene diabetes, el porcentaje de riesgo de estos indios Pima, independientemente del lado que vivieran, aumenta de manera considerable. Esto nos habla del peso de los genes independientemente del entorno. Si ya fueran indios Pima que tenían coches, que vivían o trabajaban en la ciudad, tenían grandes casas, o los indios Pima pobre que vivían en el norte de nuestro país con mucha escasez, de todas maneras se enfermaban de diabetes y tenían una rama directa que padecía esta entidad. Por esto se ha hecho durante muchos años un recuento de qué cantidad de genes tenemos nosotros que se relacionan con diabetes. Pueden ver, no se los voy a mencionar, es demasiado técnico esto, pero pueden ver la cantidad de genes que tenemos los mexicanos y que nos aumentan el riesgo de vivir con diabetes. Es por eso que tenemos que tratar de explicar, por qué, si yo soy mexicano, tengo más riesgo de diabetes. ¿Qué tienen que ver los genes? La explicación parte de una teoría del doctor James Neal. James Neal conoció a los indios Pima y después se fue a buscar su origen. A través de sus estudios, él elabora la teoría más importante para explicar las enfermedades crónicas y no estoy hablando solamente de diabetes, todas las enfermedades crónicas del mundo occidental, y se llama esta teoría la teoría del gen ahorrador. Y para hablar de la teoría del gen ahorrador tenemos que hablar de la historia de Lucy. Lucy es un antecedente, una pariente muy lejana de todos nosotros. Lucy es el vínculo que existe entre los primeros primates y los homínidos, es decir, los más parecidos antecedentes del hombre. Lucy vivía en los árboles, se alimentaba de los árboles. Lucy no caminaba en bipedestación, caminaba con 4 patas. Pero en este entorno de Lucy, que vivía, por cierto, en el oriente de África, sucede que hay un fenómeno climático totalmente agreste y
termina con los árboles y los vegetales donde vivía y se alimentaba Lucy. De tal suerte que Lucy se tiene que bajar del árbol y con las muy pocas herramientas comparados con la fauna que vivía en aquellos tiempos, tiene que buscar su supervivencia. Lo primero es que se levanta para tratar de alcanzar más cosas. Lucy se da cuenta que por estas condiciones climáticas va a ser muy difícil que pueda seguir viviendo de la flora y los vegetales. No hay frutas, ¿sí? No hay vegetales, no puede cosechar nada porque las condiciones climáticas no lo permiten. Y además Lucy, pues comparado con un león, con un tigre, pues tiene muy pocos recursos para cazar. Hace dos cosas Lucy. La primera es que empieza a caminar. La segunda es que empieza a buscar los remanentes de las casas de los demás animales. Entonces ve cuando los leones cazan y ya que se retiran, come de la carroña que dejaban los leones, ¿sí? Esto le conflictúa porque ella estaba acostumbrada a comer vegetales. Tiene que hacer modificaciones en su metabolismo y en su aparato digestivo. El aparato digestivo de estos homínidos empieza a ser más corto, ¿sí? El colon se hace más grueso y entonces para poder comer también la mandíbula empieza a crecer. Lucy decide entonces que tiene que ser carnívora. Esto es muy importante. Y Lucy decide también que tiene que buscar de qué manera sacar más nutrientes de la carroña. Empieza a crear instrumentos para sacar alimento de los cráneos, de la columna vertebral y de cualquier otra situación que no está al alcance de los dientes y de las pezuñas, de las uñas de los demás miembros con los que compite por la comida. Pasamos a la siguiente. Lucy camina. Lucy empieza entonces a crear elementos que le permitan sobrevivir. Empieza a caminar y se empieza a mezclar con otros homínidos. En este camino, ¿sí?, la evolución le va permitiendo a Lucy identificar elementos que le avisen a su cuerpo, de manera indirecta y de manera subconsciente, cuando hay comida, cuando le tiene que pedir comer y cuando no hay comida, y por lo tanto el cuerpo tiene que saber que no tiene que pedir comida, que no tiene que generar apetito. Esto permite la sobrevivencia de Lucy. Durante estos caminos, ¿sí?, Lucy genera un mecanismo de reserva, empieza a tener la capacidad de guardar energía. Lucy de repente tenía comida, había un banquete porque una manada de osos habían dejado una buena cantidad, y entonces ¿qué hacía? Inhibía su mecanismo de saciedad y aumentaba el mecanismo de apetito. Y comía y comía y comía y comía y comía y comía y guardaba. La estructura corporal del ser humano empezó a cambiar, porque a diferencia de otros animales, no había mucho espacio donde pudiera guardar grasa. La grasa entonces se tuvo que empezar a guardar en zonas especiales, obviamente en la zona troncal. Esto es muy importante para entender todo lo que viene. El cerebro tuvo que crecer de estos animales, porque, de estos homínidos, mejor dicho. ¿Por qué? Bueno, pues porque se empezó a hacer más complejo el mecanismo de búsqueda, de apetito, de saciedad, ¿sí?, de compulsión y de hambre, que no es lo mismo que apetito. Es decir, parte del desarrollo del cerebro se debe a la comida, al apetito y a la sensación de tener hambre o de inhibirlo. Lucy se queda en el camino de la evolución y el resto de los homínidos, hasta llegar al hombre de Neandertal, ¿sí?, decide caminar. En este momento, fundamental para entendernos como seres humanos, el camino
nómada de nuestros ancestros termina y empieza el sedentarismo. Ya tiene casa, ya evolucionó neurológicamente, ya tiene capacidad de formar instrumentos y empieza a aprender cómo cultivar y además cómo cocinar. ¿Qué pasa a partir de este momento con estos mecanismos de defensa que teníamos para resguardar los alimentos? Porque el alimento ya no es tan escaso. Pasamos la siguiente. En el caminar de estos hombres fueron naturalmente buscando las mejores condiciones para la sobrevivencia. El clima obviamente va cambiando de manera estacional y esto hace, ustedes recordarán que la teoría más importante de la aparición del ser humano en América es la teoría del caminar por el estrecho de Bering, de Asia hacia el norte de América, en una etapa glacial donde esos mares que dividían estos dos continentes se pierden porque se llenan de hielo. Estos antecedentes nuestros caminan y llegan a poblar Mesoamérica. Son los mismos que partieron de África, es decir, los mismos que crearon estos mecanismos de defensa para las épocas de ayuno prolongado. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo funcionó esto? De manera muy sencilla desde el punto de vista esquemático, muy compleja para un organismo viviente. Resulta que estos ancestros nuestros se daban cuenta de repente que había comida. ¿Qué hacían? Comían. Recuerden que decíamos que comían básicamente carne. Sin embargo, cuando estos antecedentes nuestros entraban en esta fiesta, en esta comilona, tenían, por alguna situación que aprendieron de manera serendípica, tenían la costumbre de probar un carbohidrato, un azúcar, una fruta. Esta fruta lo que empezó a generar es un señalador de alimento. Cuando se comen los carbohidratos, entonces se dispara la famosa insulina de la que habló Luis hace un momento. La insulina es un señalador de que hay apetito. Se va al hipotálamo y dice, hay comida. Para personas que tenían ayunos muy prolongados, en este momento que llega la señal, dice, vamos a comer, e incrementa el deseo por comer, el apetito. Y si el ayuno fue muy prolongado, entonces aumenta la compulsión. Luego la gente dice, es que tengo ansiedad. No, no tiene ansiedad, tiene compulsión por comer. Porque este era un mecanismo que le decía, ahora que hay que comer, come. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues esta señal de la insulina también le dice al cuerpo una cosa bien importante. Hace un ratito decían, ¿para qué sirve la insulina? Fundamentalmente sirve para sacar la glucosa de la sangre y llevarla a la célula que está pidiendo energía. Por lo tanto, cada que disparamos insulina va a bajar el nivel de glucosa en sangre. ¿De acuerdo? El cuerpo se defiende siempre. Si baja el nivel de glucosa en sangre, ¿qué señal debe de mandar? Guarda. Entonces, la insulina le dice al tejido adiposo, guarda grasa cada que baja la glucosa. ¿Y cuándo baja la glucosa? Cuando comemos carbohidratos. Por este mecanismo se despierta el apetito y la compulsión. Entre más continuas sean las bajas de glucosa, más necesidad de azúcares tenemos. Y entre más insulina tengamos, más necesidad de azúcares, más grasa se guarda en el cuerpo. Como mecanismo de defensa. Esta es la famosa teoría del genotipo ahorrador. Pasamos a la siguiente. Y como decía hace un rato Luisa, esto de que acumulemos la grasa en diferentes zonas no es casual. Se aloja en las zonas donde las vísceras pueden coleccionar grasa. Insisto, en aquellos años como mecanismo de defensa. Después obviamente esto tendrá repercusiones nocivas. ¿Por qué la mujer acumula grasa en las caderas y el hombre en el abdomen? Por las hormonas sexuales.
¿sí? Lo que hace que las mujeres acumulen grasa en las caderas son los estrógenos y lo que induce a acumular grasa en el abdomen son los andrógenos. Ustedes dirán, bueno, pues espérenme, yo conozco muchas mujeres que tienen más pancita que cadera. Seguramente así ocurre. ¿Qué estará pasando? Pues estas mujeres tienen un desequilibrio a favor de las hormonas masculinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta ser que el mejor estimulante de las hormonas masculinas es la insulina. Ustedes ahora recuerdan algo que se llama síndrome de ovarios poliquísticos, que es muy común, seguramente todo el mundo conoce a alguien que tenga síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Cuál es el origen del síndrome de ovarios poliquísticos? La resistencia a la insulina. Hay resistencia a la insulina, entonces el cuerpo produce más insulina. ¿Y cuál es el cuadro clínico de los ovarios poliquísticos? Sobrepeso abdominal, ¿sí? Problemas menstruales obviamente, ¿sí? Ausencia de cadera en proporción, y si ustedes recuerdan, vello y acné. El vello y el acné están relacionados con las hormonas masculinas, caída de cabello es parte de esto. Entonces, por eso se acumula de esta manera, y estaba diseñado en aquel entonces para que aumentara las hormonas masculinas y los hombres pudieran ir a cazar con mejores recursos. Pasamos a la siguiente. Entenderán ustedes por qué somos como somos, por qué nuestra mandíbula creció, por qué tenemos colmillos, por qué somos omnívoros con tendencia carnívora. Esto es muy importante, sobre todo a la luz de tantas modas que hay ahora. En los años 90 y 80, el paradigma de salud en el mundo, ¿qué era? Era, ¿sabe qué? Bájenle a las grasas y bájenle a las carnes rojas son terribles. Hace 3 meses, el organismo regulador de la salud en el mundo se paró y dijo, ¿saben qué? Queremos pedir disculpas. Esto lo pueden encontrar en cualquier periódico, es una noticia nacional. Queremos pedir una disculpa. Estuvimos equivocados durante 20 años promoviendo que se comiera menos grasa, que se comiera menos carne, ¿sí? Para tratar de disminuir las enfermedades cardiovasculares. Nuestro problema no son las proteínas, nuestro problema son los azúcares. ¿Y por qué? Por un fundamento biológico, que es algo que los endocrinólogos hemos trabajado durante 40 años y no nos oían. Van a ver, adelante les voy a traer una evidencia reciente sobre esta vinculación. Pasamos a la siguiente. Antes de pasar a esto, y es desde el punto de vista biológico puro, no voy a tocar ningún aspecto ideológico. ¿Por qué los hombres somos omnívoros? ¿Por qué comemos carne? Ustedes dirán, bueno, pues muy sencillo, porque tenemos colmillos, pero va más allá. El aparato digestivo del hombre está diseñado para comer proteínas. ¿Alguien sabe aquí cuántos estómagos tiene la vaca? Precisamente es por eso, ¿sí? Precisamente es por eso, porque lo que hace el aparato digestivo de los herbívoros es enlentecer el proceso de absorción de nutrientes para que la energía dure tanto. Nosotros tenemos un aparato digestivo corto por ese proceso, necesitamos energía más rápida. Los carnívoros por necesidad tienen aparatos digestivos cortos. Los carbohidratos se metabolizan en 2 horas, las proteínas en 5 y las grasas en 7. Por eso comemos 3 veces al día, no es porque alguien lo inventó, a diferencia de otros inventos que nos dicen que tenemos que comer distinto. Entonces, hablando de los carbohidratos, ustedes entenderán que cuando comemos, el aparato digestivo va absorbiendo carbohidratos de acuerdo a la calidad de diferentes momentos. Así podemos llegar a carbohidratos complejos como el trigo, que terminan de absorberse para iniciar su proceso de conversión a glucosa en intestino. Mientras que carbohidratos simples, como el azúcar, ¿ustedes saben dónde se absorbe y se metaboliza? En la lengua. Ustedes comen azúcar y en la lengua es un disacárido, un monosacárido, se convierte en glucosa y por lo tanto dispara una cantidad extraordinaria de insulina. Sí, el azúcar entonces dispara insulina, la insulina hace su labor, saca glucosa de la sangre y entonces ¿qué ocurre? Pues ocurre que el cuerpo tiene que guardar grasa porque bajó la glucosa y da la señal de que hay que comer.
empieza la compulsión, ¿sí? Disminuye la saciedad y la energía hizo esto. ¿Alguien conoce aquí alguna persona que diga, si yo no me como algo a media mañana, no funciona? Mi coquita, mi dulce, o alguien conoce que a media mañana o a media tarde, el compañero al lado hay que estarle haciendo así porque se duerme. Eso se llama hipoglucemia reactiva. Es una condición extraordinariamente tarde y es un marcador clínico de resistencia a la insulina. ¿Sí? Ahora que les digo esto, seguramente todo el mundo dijo, híjole, yo conozco mucha gente o a mí me pasa eso. ¿Y qué hacen? Comen un carbohidrato. Ese es el origen de esta teoría muy poco sustentada de comer en quintas. ¿Sí? Entonces, a media mañana comen un carbohidrato y esa hipoglucemia desaparece. Pero no desaparece el problema, se enmascara. Porque si comen un carbohidrato, ¿qué ocurre con la insulina? Se vuelve a disparar. Y entonces vuelve a bajar la glucosa y nos metemos en un círculo vicioso. Cada que como carbohidrato necesito más carbohidrato y cada que como carbohidrato mi cuerpo guarda grasa y cada que como carbohidrato sube la insulina. Hemos hablado de dos fenómenos que tienen que ver con la insulina, el de las hormonas sexuales, ¿sí? Y el de la glucosa, pero no solamente ocurre eso, la grasa está guardándose en el hígado. Cuando baja la glucosa, el cuerpo tiene la obligación de que sin comida suba la glucosa. ¿Ustedes saben cómo lo hace? Convirtiendo la grasa de reserva en glucosa. La primera línea de conversión de esto, ¿saben cuál es? Se llama triglicéridos. Los triglicéridos se convierten en glucosa. Entonces, la resistencia a la insulina ya sumamos problemas de estrógenos, problemas de acúmulo de grasa a nivel abdominal, problemas de acúmulo de grasa a nivel hepático y aumento de triglicéridos, bajas de glucosa, compulsión, y le podemos seguir sumando. Pasamos a la siguiente. La insulina. La resistencia a la insulina y el exceso de insulina por estos mecanismos se vinculan con estas enfermedades. Ya hablamos de los lípidos. ¿Cómo se vincula con la presión arterial elevada la resistencia a la insulina? De manera muy sencilla. Cuando baja la glucosa, baja la presión. ¿Sí? Es que me bajó la presión, estoy malísimo, la presión, voy a tomar unas gotitas. No, señores. Hay que revisar si esa baja de presión es porque le bajó el azúcar. Y hay que corregir la causa, no el efecto. Si baja la presión, el cuerpo tiene la necesidad de subir la presión. ¿Cómo lo hace? Activando las hormonas, la renina específicamente, que es la hormona que sube la presión. La insulina le avisa que va a trabajar al riñón y dice, produce más renina. Los vasos arteriales tienen que aumentar su presión para asegurar el oxígeno en todos lados. Entonces, cuando hay insulina de más, el cuerpo se antecede y empieza a organizar mecanismos de compensación que si no terminan nos llevarán a diabetes, a problemas con los lípidos, específicamente colesterol bueno bajo, triglicéridos elevados e hipertensión, para empezar, si esto le podemos sumar, los ovarios poliquísticos. Pasamos a la siguiente. Oiga, doctor, pero todavía no entiendo si tengo mucha insulina, ¿de qué manera tengo diabetes? Si la insulina es lo contrario. Pasamos a la siguiente, para obviar tiempo. Bueno, ¿qué pinta si no hacemos nada antes de explicarle esto? Es una estimación que hace la Federación Internacional de Diabetes sobre cuáles son los países que van a liderar las tasas de diabetes en los próximos años. Para el 2030, entre más negrito esté, más diabetes va a haber. Está claro en qué posición nos encontramos. Pasamos a la siguiente. Aquí está la respuesta a la pregunta que les decía. Nosotros, por lo tanto, nacemos con resistencia a la insulina. Esto lo traemos desde Lucy. Ok, esto se lo heredamos a los hijos, pero eso no es problema, porque yo ya aprendí cómo estimulo la insulina. Pero ¿qué pasa si no hago nada al respecto? Mi páncreas entonces, pueden ver allá donde dice función de la célula beta, empieza a producir más insulina para compensar esta resistencia. Entre más azúcar comamos, más carbohidratos, menos proteínas, menos ejercicio, el páncreas tiene que producir más cantidad de insulina. La resistencia llega a un punto donde ya no aumenta, va a ser resistente siempre. La glucosa, ¿sí? Entonces al principio baja por este exceso de insulina, pero el páncreas se cansa, no puede estar trabajando 5 o 6 veces más de lo que debe de trabajar. Entonces empieza a caer la producción de insulina.
cae la producción de insulina y la glucosa, ¿saben qué pasa? Empieza a subir. Pero ojo, casi todos los que fueron ahora a tomarse la prueba de la glucosa capilar se la hicieron en condiciones de ayuno. ¿De acuerdo? Bueno, pues resulta, y suena lógico, ahora lo entenderán, que cuando la glucosa empieza a tener problemas, no empieza en ayuno. Cuando sube la glucosa con más rapidez y cuando tiene el metabolismo más problemas para mantener el equilibrio después de comer. Pueden ver cómo la elevación de glucosa después de comer, que nosotros llamamos postprandial, es mucho antes, hasta 10 años antes empieza a subir, antes de que aparezca la primera elevación de glucosa en ayuno. Por eso, cuando vemos a alguien que está en glucosas de más de 100 y antes de 125, le decimos aguas, porque esto es un marcador de prediabetes, pero es necesario que te cheques, para todos los que tuvieron esta cifra, con la glucosa después de comer, porque ahí vamos a ver realmente dónde está el problema previo. ¿Cuál es la situación? Pues si nuestra insulina baja y no hacemos nada para ello por el cansancio, pues la glucosa va a subir ya en los dos tiempos. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa con nuestro metabolismo y cómo estuvimos nosotros diseñados para sobrevivir? Estos ajustes metabólicos y estas adecuaciones metabólicas que tuvo el ser humano ahora, o los homínidos, para poder llegar a estos días, requirieron millones de años. Y resulta que el hombre cambió su manera de vivir en apenas algunos miles de años, y todavía más, hizo una modificación tremenda con la industrialización, y estamos hablando de apenas unas centurias. Resulta que seguimos teniendo un metabolismo arcaico. Nuestro cuerpo sigue leyendo que cuando hay comida, sobre todo basada en carbohidratos, tenemos que guardar. El hombre primitivo, o el protohombre, ¿qué hacía? Se acababa la comida de donde estaba y caminaba. Y caminaba tremendas distancias en ayuno. Y después había comida de nuevo, comía y volvía a caminar. Guardaba para tener reservas energéticas que le permitían hacer estas labores. Pero de repente nosotros, en pocos años, en pocas centurias, ya tenemos comida asegurada. Nuestro mecanismo dice: hay comida y carbohidratos, guarda. Ya no caminamos. Y entonces todos esos mecanismos de defensa se nos empiezan a rebotar. No vamos a poder cambiar los genes por lo menos en varios cientos de miles de años, si es que el hombre sobrevive. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos que modificar nuestra estructura social. La sociedad tradicional de los primeros hombres, ¿sí?, tenía una actividad física elevada, comía pocas grasas saturadas, comía muchas proteínas y comía muy pocos carbohidratos simples. La sociedad moderna básicamente come carbohidratos, ahorita vamos a justificarlo, y no camina. Pasamos a la siguiente. Y sigue siendo el mismo metabolismo. ¿Qué hacemos? El consumo de calorías en México liderea todos los países de Latinoamérica. Los mexicanos dicen: me voy a poner a dieta. ¿Cuántos mexicanos en el 2012, al momento de la encuesta, estaban realmente a dieta? El 10.4% estaba buscando una dieta de reducción. De ese 10.4%, ¿cuántos hacían la dieta como estaba prescrita? ¿Sí? Menos del 12%. El 88.7% de los que estaban en procesos dietéticos no la hacían completamente. ¿Y qué es hacerla completamente o correctamente? Es hacerla todos los días. Es que el fin de semana descanso, es que era el cumpleaños, es que es Navidad, ¿sí?, es que traigo un problemón. De acuerdo desde el punto de vista del entorno social, pero platíquenle todo eso a su metabolismo, a ver si su metabolismo lo escucha. Pasamos a la siguiente, por favor. Los hábitos de los mexicanos.
El consumo entre 1984 y 1999 de refrescos se incrementó 37%. El consumo de proteínas en ese mismo tiempo, aquí agrupadas en leche y carne, disminuyó en conjunto alrededor del 35%. Porque los animales son muy malos, vamos a comer carne. Es que dicen que la leche ya no la necesitamos y tantos mitos. La evidencia fisiológica es muy clara. Pasamos a la siguiente. En Jalisco tenemos un conflicto extraordinariamente importante y sobre todo en la zona donde más nos duele, la población joven. La población joven que tiene sobrepeso y obesidad es absolutamente mayoritaria. Realmente, y pueden ver en la edad de los 20 años, las personas que tienen un índice de masa corporal ideal son las menos. Pasamos a la siguiente. Son escasas, de hecho. Así es como podríamos ir a cualquier casa típica y el señor Peter Missel, uno de los mejores fotógrafos de la revista Time, fotografió una familia típica de mexicanos con lo que habitualmente come. Lo hizo en todas partes del mundo. Y me dirán si está exagerado. ¿Sí? Pueden ver ahí, es el consumo de una semana de un mexicano, y vean, solamente hay 7 litros de leche. Y pueden ayudarme a buscar dónde están las proteínas, los huevos, la carne, que nuestro metabolismo nos está exigiendo. ¿Y dónde están los carbohidratos que están favoreciendo la resistencia a la insulina? Pasamos a la siguiente, por favor. Así, esta enramada, este caminar por la historia, nos explica ahora sí por qué es tan importante atender la distribución abdominal de la grasa. La obesidad no nos interesa ya cuánto pesan, sino dónde está su grasa, porque ya sabemos a través de medir el abdomen qué está ocurriendo. Estamos guardando energía, estamos guardando grasa y estamos generando resistencia a la insulina que va a derivar en diabetes, en problemas de colesterol, en hígado graso, inflamación, etcétera. Así es de que lo que somos ahora es una combinación del medio ambiente en 50% y los genes en 50%. Para identificar de manera clínica quiénes son sospechosos de tener resistencia a la insulina, ya les di algunos tips, pero además si ven que tienen acantosis nigricans, esta rayita negra en el cuello con algunas verruguitas, si tienen obesidad abdominal, ya saben que hay grasa, si hay acné, sobre todo en mujeres y vello, seguramente tienen resistencia a la insulina y hay que hacer algo. El diagnóstico de diabetes todo el mundo lo conoce, ya les dije, hay que checar en ayuno y también 2 horas después de comer es fundamental. Vale la pena hacer cosas. Este es el estudio finlandés más importante, el estudio finlandés es el más importante que se ha hecho para valorar una intervención real sobre cambio de hábitos. En Finlandia hicieron un cambio estricto de hábitos con un impacto y un esfuerzo oficial muy importante, y pueden ver cómo la tasa de mortalidad disminuyó cambiando solamente dieta y ejercicio hasta en 75%. Para finalizar, no se equivoquen. Este artículo apareció el jueves en la revista más importante que existe en la ciencia médica que relaciona ejercicio y metabolismo. Lo pueden encontrar en todos los periódicos. 11 veces es más probable que ustedes tengan problemas de diabetes si comen 150 calorías de azúcares o de azúcar contra 150 calorías de lo que quieran, de proteínas o de grasas. ¿El enemigo dónde está? El enemigo es el azúcar, así de claro. El azúcar no aporta ningún beneficio al cuerpo y solamente genera daño. Esto lo pueden revisar en todos los periódicos, es el cambio más importante en el paradigma nutricional y médico que ha ocurrido en los últimos 10 años. Afortunadamente ya nos escucharon. Pasamos a la siguiente. De tal suerte que la invitación es esta: no se le escondan al espejo. Necesitamos hacer ejercicios de reflexión muy importantes hacia adelante del espejo, hacia adentro del espejo, hacia atrás para ver nuestro entorno y también para ver nuestro caminar. La invitación es: vamos al espejo, porque ahora sí entenderán cómo, si vamos caminando buscando tonalla, ¿sí?
Si conocemos las piedras, los árboles, los aromas, no necesitamos que haya un letrero que nos diga ya llegamos. El camino hacia diabetes, obesidad, hipertensión y enfermedades cardiovasculares lo tenemos a los lados y no lo queremos ver. Muchas gracias por su atención, ustedes órdenes.